Buenas noches. Es un gusto para mí, como miembro del capítulo de dolor de la Sociedad Venezolana de Anestesiología, pues formar parte de este programa académico donde brindamos conocimiento y pues motivación para la práctica continua. Hoy hablaré de un tema muy importante como es la anatomía y la zonoanatomía de la rodilla. Soy el doctor Miguel Bret, médico cirujano y especialista en anestesiología, egresado de la Universidad Francisco de Miranda, con estudios en medicina del dolor y cuidados paliativos de la Universidad Central de Venezuela. Bien, y es que la rodilla es la articulación sinovial más grande y compleja del cuerpo humano, fundamental para la locomoción y el soporte de carga. Estadísticamente, este es uno de los motivos de consulta y solicitudes de procedimientos quirúrgicos con un mayor índice y que además puede estar relacionado ya que la integridad de la articulación ya esta depende de la sinergia entre sus componentes y su diseño funcional para poder, y por lo que lo hace, pues más propensa a lesiones por sobrecarga o inestabilidad. Para poder estudiar un poco, pues la parte anatómica, pues se puede ir desde lo más grande a lo más pequeño. Y pues, y lo primero es que la articulación o la rodilla es una articulación tipo bisagra que esta une tres huesos principales, como es el fémur en su parte más distal, la tibia en su parte proximal y la rótula en su parte anterior. Y que esta cuenta con articulaciones precisas como son la fémuro-tibial, que su función es soporte de carga entre los cóndilos femorales y los platillos tibiales, y la rotuliana, que esta es el desplazamiento de la rótula sobre la tróquea femoral. Y que existen ligamentos en esta estructura, como son los ligamentos cruzados en su porción anterior y posterior, que brindan estabilidad anteroposterior, y los colaterales, que son mediales y laterales para mayor estabilidad lateral. Y que además cuentan con algunos estructuras como los meniscos mediales y laterales, que son almohadillas de fibrocartílago en forma de C, que brindan pues una o amortiguan y mejoran la congruencia articular. En cuanto a su parte estructural muscular, pues esta la podemos dividir en dos estructuras principales, o más que todo relacionado a su función. Una es los músculos extensores de la rodilla y los músculos flexores de la rodilla. En cuanto a los músculos extensores de la rodilla, estos están localizados en la región anterior y está constituido principalmente por el cuádriceps, perdón, el cuádriceps. Y este es un tendón cuya inserción está desde la porción, pues, su inserción es desde la base de la rótula y pues en el polo inferior de la misma que forman o pueden conformar lo que es el tendón rotuliano. Y desde aquí, pues, se inserta hasta la tuberosidad anterior de la tibia. El músculo cuádriceps, pues, es importante resaltar que lo componen cuatro músculos principales, como lo es el recto femoral, y el vasto medial, vasto lateral y vasto intermedio. Y que el recto femoral se extiende desde la parte, el hueso pélvico, sobre a la parte frontal del músculo, mientras que los músculos vasto intermedio y interno, intermedio y lateral se originan más al eje femoral. En cuanto a los músculos flexores de la rodilla, pues estos tienen unos principales como lo son los isquiotibiales, que están constituidos por el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso, y algunos músculos que son pues de menores como el sartorio, el gracil y el popliteo. En cuanto a los isquiotibiales, pues estos tienen dos cabezas, una larga que se origina en la tuberosidad isquiática y una corta que se inserta en el fémur.
Y estos pues tienen funciones como flexionar la rodilla y dependiendo de la porción o la posición de la cadera, también pueden extenderla. Además que participan en la rotación lateral de la rodilla. En cuanto al semitendinoso, este se origina en la tuberosidad isquiática y se inserta en la cara medial de la tibia y tiene como función la flexión de la rodilla y también contribuye a la rotación medial de la misma. Mientras que el semimembranoso, este también nace desde la tuberosidad isquiática y este se inserta en la cara medial de la tibia y su función principal es la flexión de la rodilla y la rotación medial. Mientras que los flexores secundarios o los flexores menores, pues tienen el trabajo principal, el músculo sartorio y el gracil, que junto al semitendinoso, pues conforman lo llamado la pata de ganso. Y que pues también pues tiene una participación en lo que es la flexión y la rotación interna de la rodilla. Y que el sartorio se origina desde la espina ilíaca anterosuperior y se inserta en la cara medial de la tibia y su función es flexión a la rodilla y principal rotación lateral. En cuanto al músculo popliteo, que también tiene una participación, este se encuentra en la parte posterior de la rodilla y se encarga de la flexión de la rodilla y además bloquearla o desbloquear la articulación mediante la rotación medial del fémur sobre la tibia. Cuando hablamos de la irrigación de la rodilla, pues esta recibe irrigación principal de la arteria femoral poplitea y tibial anterior, pero estas forman una red anastomotica periarticular que asegura todo el suministro sanguíneo y constante en la articulación. Como sabemos, la arteria femoral, pues está a través de las ramas descendente y arteria circunfleja femoral lateral, pues dan una inervación a lo que es el cuádriceps. Esta desciende cerca del recto femoral y se conecta con las ramas articulares popliteas y contribuye a la red vascular de la rodilla. Mientras que la arteria poplitea, pues esta se encuentra en la parte posterior de la rodilla y emite múltiples ramas que irrigan la cara anterior y posterior de la articulación, incluyendo pues las ramas penetrantes de los espacios intercondiales. Y además es importante que existen algunas arterias contribuyentes como las arterias circunflejas del peroné y las ramas, ramas tibial posterior que también aportan irrigación a la parte periarticular de la rodilla. En cuanto a la inervación de la rodilla, pues es importante resaltar los grandes nervios que cuando hacemos anestesia regional o medicina del dolor, pues son los abordajes mucho más precisos en estas áreas. Y es que la inervación de la rodilla, esta proviene principalmente del nervio femoral, ya que este se encarga con mayor parte de la función motora y sensitiva de la articulación. Y además, pues contribuyen a esta inervación los nervios, el nervio obturador, el nervio cutáneo femoral lateral y el nervio ciático. Y que también se involucran, pues, los nervios geniculados, tanto superiores e inferiores y mediales, y estos proporcionan en sí, pues, la inervación principal de la rodilla. Es importante resaltar que los nervios geniculados son los principales o las ramas principales de la región sensitiva y que estos pues inervan toda la cápsula de la rodilla y los ligamentos también y que estos nervios proceden de las ramas articulares del nervio femoral, que son las ramas de los bastos, el nervio tibial o nervio popliteo interno y del nervio peroneo y que es una de las estructuras principales al momento de manejar analgesia en la rodilla. Cuando hablamos del mundo el mundo de la del mundo del ultrasonido, pues quise traerles primero un poco de algunos tips o cosas importantes como reconocer algunas estructuras, ya que cuando empezamos a utilizar ecografía o ultrasonido, pues esto se convierte en un mosaico de colores negros, gris y blanco, donde a veces nos cuesta un poco identificar ciertas estructuras y esto pues eh, nos hace tener un poco de miedo al momento de utilizar la ecografía. Y pues no debemos tener ese miedo. La ecografía es una
una herramienta muy importante de imagen en la cual se ha convertido en un artículo principal en la evaluación de un paciente y que debemos pues saber identificar esas estructuras principales de cuando es hiperecoico, que son un poco más blanquecinos, como lo es el hueso, y zoecoico, que es un poco más gris claro, ¿verdad? Y hipoecoico, que es un gris más oscuro, y anecoico, cuando es totalmente oscuro y es algo líquido, que hablamos de líquidos principalmente. Y que además le coloco que existe un lienzo y es que la ecografía es muy operador dependiente y que cada uno de nosotros podemos hacer una, una característica de imagen principal en donde podamos nosotros, a través de nuestro propio criterio y de nuestra experiencia, pues ir haciendo nuestro propio lienzo en cuanto a identificar ciertos abordajes o consideraciones precisas. Y además, aquí abajo les coloco algunos de las transductores que podemos utilizar en cuando hacemos ecografía y estos, pues en la actualidad, ahorita que estamos hablando de rodilla, pues el ideal es el traductor lineal que, de alta frecuencia, que es el que nos permite, pues ya que la estructura de la rodilla pues está relacionada más a ligamentos y estructuras óseas. Y es uno de los que nos permite pues hacer esta evaluación un poco más precisa. Sin embargo, si en alguna de sus instituciones cuentan con un convex, no está negado la idea de utilizarlo, solo que hay que poder ajustarlo, como hacer un poco de zoom y poder ajustar los parámetros para poder hacer estas evaluaciones que son un poco más superficiales. Cuando hablamos de la evaluación o la exploración de la ecografía, pues es importante que aclaremos un punto y es que la exploración de la ecografía en rodilla, pues puede ir desde un examen físico en el cual podemos identificar ciertas estructuras y pues la literatura lo describe como que la sonoanatomía es ideal hacerla por compartimientos en cuanto a la rodilla. Y que en esta oportunidad, en cuanto a rodilla, vamos a poder hacer compartimientos anterior, medial y lateral y compartimiento posterior. Y que estas estructuras pues nos van a poder o nos van a ampliar un poco la visión a qué debemos identificar en cada una de ellas. Cuando hablamos del compartimiento anterior, pues lo principal es, uno, la colocación o la posición del paciente. El paciente debe ir en posición supina con una leve flexión de la rodilla. Podemos colocar una almohadilla por debajo de la región poplitea para que exista una angulación con aproximadamente de 30 grados. Lo otro es que se puede hacer una evaluación tanto longitudinal como transversal. Y en esta estructura anterior, lo primero que empezamos a evaluar es, uno, la presencia de la patela, que como podemos visualizar es un borde hiperecoico con un borde anecoico, porque como es una estructura más relacionada a lo óseo, pues corta y se ve un poco más oscura. No hay una proyección como tal. Y que la inserción del tendón del cuádriceps pues esté presente. Si visualizamos bien, este cuádriceps que estamos visualizando acá, pues tiene algunas fibras o tejido fibroso, que son las fibras de los músculos que conforman el tendón del cuádriceps, que una vez que evaluamos podemos identificar que hay tres porciones, como las porciones que participan en esta formación del tendón y que además podemos pedirle al paciente que haga alguna movilidad y pues asegurarnos que haga ese frote o esa extensión de la rodilla. Lo otro es que existen almohadillas adiposas que se pueden ver un poco, pues, hipoecoicos, ¿verdad? Se pueden ver un poco hipoecoicas que pueden estar presentes o que deben estar presentes dentro de la evaluación anterior y que además acá podemos visualizar si existe algún líquido sinovial. En esta oportunidad hay un líquido sinovial, pero esta presencia de líquido sinovial puede ser normal, ya que es un ligamento que puede estar presente en cuanto a la formación de esta estructura. Pero si hay un gran tamaño o una gran cantidad de líquido sinovial, puede existir algún derrame. Además que podemos visualizar lo que es una porción del fémur y algunas almohadillas que están por debajo de ese tendón para poder hacer la movilidad.
En su parte transversal podemos ver que existe la inserción transversal de esas fibras del tendón y puedes ver que existen varias capas que son la aplicación de la misma o de la formación de ese cuádriceps. En cuanto al compartimiento medial y lateral, en esta oportunidad se busca evaluar más que todos los ligamentos colaterales que se pueden ver como algunas líneas hiperecoicas, que son esas inserciones de ligamento, las cuales deben estar sin ninguna interrupción y que cuando esto ocurre alguna corte o fibroso o alguna, se puede también visualizar líquidos anecoicos, que son un poco anecoicos, que puede haber o existir algún derrame de líquido sinovial hacia estas estructuras laterales. Y también identificamos lo que es el fémur, ¿verdad? Y que el desplazamiento de estos ligamentos debe ser continuo con presencia de fibras que son de forma longitudinal y que no exista ninguna alteración en la misma. En cuanto a la parte posterior, en la parte posterior o la cápsula posterior de la fosa poplitea, pues podemos, uno, identificar la inserción del semitendinoso semimembranoso, además de los músculos gemelares, y existe la porción del fémur, ¿verdad? Que acá por estos lados no se visualiza muy bien, pero en una imagen más adelante vamos a ver que está la arteria poplitea y que este abordaje pues nos ayuda, uno, a identificar quistes de Baker o algún derrame sinovial como los que estamos viendo en esta oportunidad, que pueden estar tabicados, que si vemos son un poco más anecoicos con presencia hipoecoica y que están bien delimitados. Y estos tabiques pues son más que todos patológicos. Sin embargo, al momento de poder hacer algún abordaje en la fosa posterior de la rodilla, pues es importante identificar estructuras que un poco más adelante les hablo de algo que buscamos bloquear en esta zona, sobre todo cuando tenemos visión de la arteria poplitea. Y bueno, vamos a entrar un poco en la exploración física de procedimientos más que todo para anestesia regional, que es el tema principal que vamos a hablar el día de hoy, y que tiene características importantes, y es uno, la utilidad del transductor lineal es principal y que la posición del paciente, de igual manera, en posición de cúbito supino, con una leve flexión, y que además, pues la posición del operador debe ser lo más ergonómica posible para poder evitar alguna inestabilidad al momento de hacer su pantalla de la ecografía de frente. La posición del paciente debe ser la más natural y poder hacer los abordajes específicos. Además, algo importante cada vez que vamos a hacer anestesia regional es poder identificar cuál es la extremidad donde vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque han ocurrido casos donde vamos a trabajar en la pierna derecha y bloqueamos la izquierda o viceversa. Entonces, eh, lo importante de esto es siempre tener mucho cuidado, identificar cuál es el miembro o cuál es la rodilla a trabajar y pues poder marcarla o identificar con precisión cuál es esa zona a abordar. En cuanto a la ecografía de rodilla, podemos hacerlo desde las amplitudes, y es decir, identificar las grandes vasos y estructuras nerviosas y luego ir abordando desde lo más superficial a lo más, desde la parte más superior a la parte más inferior. Y lo digo de esta manera porque puse 4 abordajes principales cuando vamos a hacer anestesia regional, y es el nervio femoral, que es uno de los principales a poder obrar, porque como les dije en la anatomía, es el nervio en la inervación, que es primordial en cuanto a la función motora y sensitiva de la rodilla, el canal de los aductores, en la cápsula posterior de la rodilla y los nervios genicularios. Cuando hacemos la exploración ecográfica del nervio femoral, pues uno, utilizamos un traductor lineal, lo colocamos en el pliegue, en el pliegue inguinal para poder identificar estructuras precisas. Y estas estructuras pues son, uno, la estructura de la fascia lata más la fascia inguinal, que identificamos la arteria femoral, por debajo la vena femoral y en su porción anterior pues el nervio femoral. Y aquí podemos realizar algún procedimiento de abordaje a esta área
del nervio femoral. Y que es de suma importancia, pues siempre utilizar Doppler para poder identificar esa estructura vascular y evitar pues lesiones en estas estructuras, además de corroborar que si es la arteria hipoecoica, o perdón, anecoica, que estamos identificando que es la porción arterial. Y recordemos que cuando hacemos un poco de presión, pues la arteria o la parte vascular, pues va a aplanar un poco lo que es la vena femoral. También es importante que podamos identificar en esta parte el músculo sartorio que forma parte de esta fascia y sabemos que está la fascia ilíaca o la fascia lata de la zona inguinal cuando evaluamos el canal de los aductores y es que una vez que evaluamos e identificamos el nervio femoral, pues podemos ir descendiendo de la misma manera hasta llegar a la región más medial y interna del muslo, donde vamos a poder identificar pues la arteria igual femoral, identificamos los grandes músculos que pueden estar presentes, como lo es el músculo sartorio, el músculo aductor largo y el músculo vasto medial. Y que en el medio, pues podemos tener la presencia de la vena y la arteria femoral. Y por delante de esta, pues tenemos lo que es el nervio safeno, que es una de las principales estructuras a bloquear. Algo particular en lo que empecé a aprender de ecografía y del bloqueo del canal de los aductores era que mi imagen, pues, o mi lienzo, que era lo que les comentaba al principio, me imaginé que era una cara de una ballena y cada vez que voy a hacer un canal de los aductores, y coloco mi traductor, siempre trato de identificar una estructura que me haga una semejanza a la estructura que estoy ubicando y pues con Doppler corroborar que estoy en la parte vascular y pudiera hacer mi bloqueo de canal de aductores sin ningún problema. En cuanto a la exploración de los nervios geniculados se han convertido en el abordaje principal de la parte sensitiva de las rodillas, tanto para dolor como para anestesia. Es uno de los bloqueos ideales en la actualidad y este, pues, lo podemos hacer de forma longitudinal y de forma transversal. En cuanto a mi experiencia, pues de forma longitudinal, el abordaje a veces es mucho más es rápido y preciso, de forma transversal. A veces cuesta un poco pues, poder visualizar el latir de la arteria genicular y que las podemos ubicar tanto en la parte superior como inferior, lateral y medial, para poder hacer este tipo de bloqueo. Justo en la diáfisis de el femoral podemos colocar nuestro traductor de forma longitudinal y poder ubicar pues ese arteria genicular y poder llegar con nuestra aguja. Podemos visualizar que esto es un poco hiperecoico, el borde de la parte ósea y por debajo pues es anecoico porque es óseo. Y estas estructuras que son fibras, pues son los músculos que se pasan por encima de la parte femoral y que justo en esta línea o borde del fémur, pues vamos a tratar de ubicar la parte arterial y poder a través de primero vemos el latir de la arteria y posterior a eso, pues podemos utilizar Doppler para corroborar y poder llegar con nuestra agujita hasta este borde y poder dejar nuestra mezcla pues analgésica para poder brindar pues menor sensibilidad en esa área. En cuanto a la porción transversal, podemos evitar dos traverses por encima de la articulación y poder allí ubicar, vemos de forma circular lo que es el fémur, por encima de la misma, el borde muscular, y aquí en esta área pues puede existir lo que es el latido de la arteria genicular y allí está la arteria genicular, está el nervio genicular que es importante identificar para poder hacer este abordaje. Cuando hablamos de la exploración de la cápsula posterior de la rodilla, que si han leído algunos procedimientos, seguro más adelante se lo van a mostrar, como el bloqueo del IPAC, que este procedimiento, pues en lo particular, brinda bastante analgesia y es un bloqueo muy importante en la parte de manejo de la articulación, y es que en este podemos, uno, ubicar
la arteria poplitea, el borde del fémur y algunos nervios como el nervio tibial posterior y el peroneo, pues acá podemos, debajo de justo, por debajo justo de la arteria poplitea está el nervio popliteo y podemos dejar nuestra mezcla en esta área y pues brindar analgesia a todo el borde posterior de la rodilla y que nos brinda posterior y anterior. La ideal es hacerlo de esta manera, ubicar al paciente eh, de, en posición supina y con una flexión y colocar nuestro transductor en la parte posterior. De igual manera, también lo podemos hacer con el paciente de cúbito dorsal y pues identificar de igual manera las estructuras. Lo ideal acá es identificar las grandes estructuras como el borde hipercoico del fémur, el borde anecoico de la parte arterial y recuerden siempre utilizar Doppler para poder verificar las estructuras, ver que si es algo vascular y pues poder hacer procedimientos que en cuanto a los bloqueos o manejo de la parte nerviosa de estas áreas, siempre corroborando que con Doppler para poder hacer esas funciones. Como recomendación, pues uno, primero reconocer grandes estructuras nos ayudan a poder hacer un mejor manejo de estas áreas. Podemos ir desde, como ya saben, desde identificar las estructuras femorales, del nervio femoral y ir descendiendo hasta poder ubicar todas las estructuras a nivel de la rodilla, identificar cuál es la extremidad a tratar, recuerden siempre dibujar tu propio lienzo y es que tenemos que hacer nuestra propia experiencia en cuanto a la utilidad de la ecografía y a poder identificar estas estructuras, ya que en cada paciente las estructuras son distintas, confirmar con Doppler siempre las regiones vasculares antes de poder pinzar o poder punzar algún momento algún nervio y pues la experiencia visual marca la diferencia y es que aprovechen si tienen ecografía en sus hospitales y hacer más prácticas constantes con pacientes para que puedan identificar muchas más estructuras y poder agarrar esa experiencia para poder hacer procedimientos mínimamente invasivos. Y bueno, muchas gracias desde la península de Paraguaná, Punto Fijo Estado Falcón, pues muchas gracias y que sea de mucha utilidad esta presentación.